Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de conferencias que organiza la Archicofradía Universal del Apóstol Santiago con motivo del Año Santo Compostelano. Esta es la octava sesión del ciclo y tenemos con nosotros a José Sánchez Sánchez. José es miembro de la Junta Directiva de la Archicofradía del Apóstol Santiago y también es doctor en Historia Medieval. En concreto, se doctoró en la Universidad de Santiago de Compostela con la tesis que llevó por título La Iglesia de Santiago y el pontificado en la Edad Media. Esta tesis le valió no solo la calificación cum laude, sino también un premio de la Diputación de Pontevedra. José es actualmente director del área de documentación medieval del Archivo de la Catedral de Santiago. Y también desde el 2011 es profesor tutor de Historia Medieval en el Centro Asociado de la UNED en Pontevedra. En el bienio comprendido entre el 2018 y el año 2020, fue profesor contratado interino de Historia Medieval en la Universidad de Vigo. Igualmente también en el año 2019 realizó una estancia de docencia en el Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad Roma III. Sus áreas principales de investigación son la historia social de la Edad Media, las mentalidades medievales y la historia social del poder. Y sobre estas áreas de investigación ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas. Es autor también de una monografía publicada recientemente bajo el título Iglesia, mentalidad y vida cotidiana en la Compostela medieval. Agradeciendo profundamente a José que quiera colaborar con nosotros en este ciclo de conferencias, damos paso ya a su intervención. Hola a todos. Es un placer estar aquí hoy compartiendo una jornada más de estas conferencias, este ciclo de conferencias organizado por la Archicofradía del Apóstol Santiago, en este caso como ponente, cosa que agradezco enormemente que se me haya ofrecido la posibilidad de participar y de dar un pequeño paseillo como el que vamos a hacer en esta tarde por la Compostela de la Edad Media. Creo que este Año Santo es un momento magnífico para recuperar estas miradas al pasado, recibir todo este patrimonio histórico que no toma forma exclusivamente en calles, sino también en sentimientos, en sonidos. Vamos a ver hoy un poco qué cosas van llegando hasta la contemporaneidad. Aquí en los pasos tranquilos de gente que ha recorrido las calles de Compostela a lo largo de la Edad Media. Este va a ser un viajecillo, espero que grato, y por distintas miradas a semejantes espacios, ¿no? Espacios muy parecidos y que comparten edificios con unas miradas diferentes. Destaca evidentemente el templo, ¿no? En Compostela. Espacio litúrgico, espacio de visita, de peregrinación, evidentemente de culto, por supuesto. Pero la conferencia que voy a desarrollar nos va a poner en una perspectiva distinta, en la perspectiva diferente pero común de tres espacios de presencia que comparten la ciudad como hoy en día. Es una catedral fabulosa, renovada, que luce en este Año Santo para orgullo de todos y que trae el legado en su origen a mediada de la Edad Media. Es punto central de culto peregrinatorio, evidentemente. Pero es que lo es también del espacio urbano de la ciudad de Santiago. Y este punto es un cruce realmente de miradas, de paseos, de itinerarios, de percepciones, que es a lo que pretendemos hoy asomarnos brevemente. En este mismo viaje conocemos la ciudad hoy. Caminamos por sus calles, igualmente con miradas distintas, la del vecino, la del peregrino, la del viajero, la del foráneo o la del propio. ¿Para cuántos se ha convertido de nosotros realmente la catedral, por ejemplo, en una figura cotidiana? Y sin embargo no lo es tanto, ¿no? Estas calles, estas plazas que conforman
que conocemos como la ciudad de Santiago, en sí mismas ofrecen realmente una mirada a las formas del pasado medieval principalmente, para más señas. Al pasado que nos deja una huella indeleble en las formas, en los restos, en los textos, en capiteles, en pergaminos, cuya lectura permite interpretarlo. Y es precisamente desde este plano heredado, en el cruce con la documentación histórica, en el que, pues bueno, yo creo que podemos interpretar realmente la Compostela medieval. Observamos aquí una reconstrucción que se encuentra en el Museo de Peregrinaciones de Santiago, que ha de ser bastante fidedigna a lo que debió de ser en su momento la Compostela medieval, o por lo menos en algún momento de la Edad Media, ¿no? Los siglos XII y XIII, XII. La Compostela de la que vamos a hablar durante este ratito será la de los siglos XII y XV, en amplio espectro. No quiero tampoco aburrir a los oyentes con un relato excesivamente minucioso y detallado, yendo parte por parte, momento por momento, reconstruyendo calle por calle, no para tanto. Me interesa otra perspectiva. Aquí lo que voy a intentar es desgranar espacios, lugares, funciones y especialmente la forma en que perciben la ciudad aquellos que la caminan, aún con los cambios propios, evidentemente, pues de momentos como la Baja Edad Media, la irrupción de nuevas formas de espiritualidad, de devoción, ¿no? Creo que aquí destacan, para ir haciéndonos una idea, y sobre la imagen que vemos, 4 elementos fundamentales, 2 más visibles, 2 quizá menos. La muralla, por una parte, espacio propio de la ciudad medieval, delimitador de la urbe en la Edad Media, a nivel europeo. Un seguro para la población intramuros, una referencia siempre visual y simbólica para la población extramuros. Y en relación, por supuesto, la catedral, claro. Gran centro urbano del que se aposenta ya desde sus orígenes la urbe en el siglo IX. Son acaso los elementos visuales más evidentes que saltan a la luz así en una primera mirada. En torno a ellos, fuera, dentro, alrededor, hay otros 2 que no digamos que pasan desapercibidos, pero bueno, quizá se les presta menor atención. Casas y espacios de habitación y vida, por una parte. Los edificios también, con ellas, de las tiendas, las viviendas, los hogares de la gente. Casas que dan lugar a calles, a plazas, y que derivan finalmente en la preciosa almendra de la que hoy disfrutamos. En esta suma de vidas cotidianas, de existencias, de personas y aconteceres en la ciudad de Santiago desde el siglo IX. Y por otra parte, campos verdes de labor y cultivo, fuente de recursos, especialmente patentes a partir de los siglos XI y XII, siglo XII, con la gran expansión económica, zonas que aquí toman el pulso a espacios que hoy conocemos como huertas, por ejemplo. 4 puntos referenciales, digamos: muralla, catedral, calles y plazas, huertas y campos. Unos más presentes, otros menos desde el punto de vista visual o desde la percepción. Este espacio urbano es, por supuesto, compartido. Conocemos de manera general su consideración, la caracterización que le dan las fuentes en la Edad Media. Es lo que se concebía realmente como Compostela, el núcleo. Este núcleo hemos de añadir, evidentemente, los espacios circundantes, que poco a poco, con el tiempo, se van relacionando cada vez más con un núcleo también de cada vez mayor potencia hasta integrarse, superada la muralla, fundamentalmente
con el aumento demográfico de los siglos XII y XIII, ¿no? Y con la gran intensidad, evidentemente, de la peregrinación. Todo ello rebasa las murallas y vincula ese centro urbano pues, con un espacio circundante de enorme dependencia, ¿no? La ciudad consideramos, por tanto, ese espacio amurallado y intramuros y extramuros. Las fuentes nos lo definen bien: inter duos fluios quorum unus vocatur sar et alter sarela. Bueno, nada nuevo que no conozcamos hoy. Es la conquista del espacio en el entorno de los ríos. Sobre todo también con el aumento demográfico y con el incremento de la población. La historia compostelana, en alusión a Diego Gelmírez, lo deja muy claro también. Hizo plantar alrededor, en lugar conveniente, donde antes no había ni rastro de árboles, un huerto de manzanos y cerezos y todos los tipos de árboles que en esas tierras se cultivan para producir frutos. Y en el mismo río que fluye por los confines de la iglesia, según hemos oído frecuentemente, ordenó que se hiciera viveros de peces. Es la dominación del espacio de una ciudad que crece, una ciudad que adquiere una potencia considerable y en la cual se modifica el espacio para adquirir recursos. Bueno, tampoco me voy a detener demasiado porque esto no es nada nuevo, ¿no? Y las crónicas, especialmente del siglo XII, bueno, la crónica, la historia compostelana, pero además la documentación, crónicas y documentación, nos dejan bastante claro un poco la forma en que se va modificando ese espacio en la expansión de la propia ciudad de Compostela. Tanto que en 1197 ya tenemos la referencia a unos agri, o un agri, qui est in suburbio compostelane civitatis, loco certo que vocator Almócega, un suburbio de Compostela, un barrio. Y con el tiempo se hace referencia al Monte do Gozo, ya hacia la Baja Edad Media, que se dice queda al otro lado de la ciudad. Y a Santa María de Conxo, entre comillas, que no está lejos de la ciudad, es decir, un espacio urbano central destacado, y Monte do Gozo y Santa María de Conxo. Y Almáciga, espacios urbanos que toman forma pues, hasta lo que conocemos hoy, ¿no? Este conglomerado toma forma en ciudad y en él la vida de la Compostela medieval. Claro, pero es que esta vida es diferente, distinta en sus ritmos para tres grandes grupos que son, yo creo, los que principalmente la nutren de vida cotidiana. Los vecinos, por una parte, los propios habitantes de la ciudad, que desempeñan sus vidas entre nacimiento y muerte. En ocasiones no hay nacimiento y no hay muerte, pero que desarrollan una larga estancia en la ciudad. Los vecinos que desempeñan sus actividades, que se ocupan de sus quehaceres, que viven en sus hogares. Y que ya no es que se relacionen con la ciudad, sino que constituyen la vida de la ciudad, como en cualquier ciudad de la Europa medieval. Al hilo se entrecruzan con aquellos que vienen en devoción peregrinatoria, en búsqueda de una perdonanza que va tomando forma, cuerpo, a lo largo de los siglos medievales, fundamentalmente desde el siglo XII. Aquellos que recorren un itinerario más o menos fijo, realmente fijo desde el Calistino, pero al que después se le suman otras vías paralelas, llegando hasta Compostela. Ellos y ellas pisan también sus calles y conviven con esta población vecinal. Y finalmente los viajeros, fundamentalmente grupos aburguesados, de la burguesía, de una burguesía acomodada, que emprenden viajes, no voy a decir en lo turístico, pero sí en lo casi aventurero, ¿no? Limitado, aventura con sus limitaciones, sus séquitos, sus cosas, pero bueno, viajes de disfrute, alejados en parte de lo pietista. Vecinos, peregrinos y viajeros, los tres pisan la misma ciudad. Los tres se encuentran, como no puede ser de otra manera, con las mismas calles. Y sin embargo,
lo hacen desde percepciones de manera diferente. Aún desde elementos que se perciben comunes, ven la ciudad de manera diferente, con ojos distintos, centrando cada uno de ellos en cuestiones propias. La de los vecinos es la propia actividad del vecindario, de la vecindad. Es la vida sostenida en el núcleo desde sus orígenes. Una actividad que nos va ofreciendo poco a poco un espacio concreto, reconocible realmente para los compostelanos y compostelanas. Casi lo podemos extender pues, a los gallegos, gente que tiene su relación con Compostela y que viene y que conoce la ciudad. La ciudad realmente recorre un extenso camino desde el siglo IX. Desde el momento de la inventio, del hallazgo del sepulcro atribuido a Santiago. Es un camino no abrupto, es un camino de delimitación progresiva y definición progresiva del espacio urbano, de lo que es ciudad y sobre todo lo que ser ciudad implica, lo que ser ciudadano implica y algo que va a determinar las formas urbanas como núcleo. Los hitos desde la historia medieval y desde la investigación medieval los conocemos bastante bien. Fernando López Alsina ha ido desgranando los distintos puntos, momentos, elementos. Otras investigaciones han continuado y permiten también delimitar obras de Hermelinda Portela y otros estudiosos que nos permiten conocer los marcos de la ciudad, ¿no? Desde la inventio, probablemente en torno a los años 30 del siglo IX, parece 1934, no es 834, aumenta, amplía su espacio a través de la donación de Alfonso II, la de Ordoño II después, con una delimitación del núcleo como urbem ya, ¿no? Y con su espacio circundante. Son esos homines infra urbem commorantes. Seu iuxta tumulum sancti apostoli Jacobi habitantes. Iuxta tumulum. La referencia, no solo visual, sino como centro eminente del espacio urbano que se va conformando en torno a este túmulo. Alfonso II había concedido el primer espacio, Ordoño II amplía las millas, la delimitación del núcleo. Tenemos a un Fernando I que a mediados del siglo XI viene adveniente rege in locum sanctum, in urbe Compostela. Se habla ya de ciudad. In urbe Compostela. Es un elemento ciudadano. Raimundo de Borgoña y Urraca después dicta una serie de normas de vida común en lo más parecido que tenemos en Compostela a un fuero urbano, ¿no? En 105 esas normas a viris ac feminis que odie morantes sunt in ac civitate Compostela, ¿no? Hombres y mujeres que hoy en día viven en esta ciudad de Compostela. Voy a detenerme tampoco mucho más. Este es un bosquejo, un esbozo del espacio urbano y de cómo toma forma en estos primeros siglos. Van tomando así forma en todos estos elementos. Cada uno de estos hitos documentales recoge por detrás la ampliación del espacio, de la vida, de la actividad, de la gente. No es gratuito, es un testigo que nos permite interpretar, que es lo que tiene que hacer el historiador, la historiadora, para explicar. Y así van tomando asiento, forma, calles, lugares, espacios. Y en ellas, dos de las características propias de una ciudad medieval. Los espacios de poder político, centros señoriales, y los ejes urbanos, en calles y plazas. Y en paralelo, o como tercer elemento, los marcos de orientación económica, los mercados. Ciudades medievales en su conjunto. Ahí tenemos Carcassonne, que habría visto
pues, elementos similares, muchas otras, que ciudad medieval realmente pues, puede aplicar estos elementos de poder político, arco de los centros señoriales, ejes urbanos con las calles y plazas y las zonas de orientación económica, los mercados fundamentalmente, ¿no? Todos ellos en Compostela tienen su núcleo evidentemente en el edículo apostólico, en el espacio dedicado al culto jacobeo, y su crecimiento paulatino, su ampliación, mira hacia las comunidades que lo atienden y también hacia la llegada de quienes lo veneran. Pero ahora no nos toca todavía a ellos, nos toca dedicarnos a los que han vivido en la ciudad como oriundos. Con el avance de esta organización urbana, se va organizando igualmente esa forma de toma de decisión, esos espacios de poder político, esas formas de decisión de la población. La forma en que los compostelanos y compostelanas se organizan en la toma de las decisiones civiles. Y aquí sigue lo que conocemos para otras ciudades, nada particular. Las reuniones políticas, públicas, abiertas, lo que se conoce como el concilium, el concejo abierto en los siglos XI y XII. Es en realidad la reunión del poder político ciudadano. Y en Compostela también lo conocemos bastante bien, desde el siglo XII, más o menos, ¿no? Conocemos este núcleo que avanza en lo poblacional y que toma formas urbanas y de poder centradas en este concejo abierto. Nos dice la historia compostelana, se reunían cada viernes en la iglesia de Santa Susana, llamada desde antiguo Otero de Potros, con gente pertrechada con diversas armas. Es decir, el espacio de Santa Susana es marco de reunión política. Es curiosa la ubicación en un espacio extramuros, ¿no? Quizá esté vinculada a ese mercado de ganado que se celebraría en Santa Susana, que le habría legado ese nombre probablemente de Otero de Potros. Esta organización aquí la conocemos más o menos bien, con la realización de unas reuniones de toma de decisión, se va complejizando a medida que avanza el tiempo, no solo en Compostela. Es una tendencia pues, general que complejiza, pero al mismo tiempo reglamenta y fija las formas del poder urbano, especialmente en los siglos XIV y XV, ¿no? Dando lugar a un concejo que se va a ocupar pues, de todos los aspectos relativos a la intendencia civil, a la vida civil de la ciudad. La normativa de los mercados, la vigilancia en los precios de los productos, el cuidado en el abastecimiento de la ciudad, las calles públicas, si se me permite el uso del término, la atención de las murallas, todo un espacio normativo de la vida en común de la ciudad. El concejo, bueno, en toda su extensión, en el marco del poder. Santa Susana, pero el otro espacio de poder señalado, destacado y perfectamente perceptible, evidentemente, para los vecinos de Compostela, es el del señorío, el de la jurisdicción, el de aquel que dicta la norma jurídica. Y en este caso es la Iglesia de Santiago de Compostela, como institución feudal desde el siglo XII, siglos XI, XII. Tampoco voy a entrar mucho en el término, ¿no? Que tiene mucho debate y tela que cortar. Pero es la institución que marca la norma jurídica, que establece qué se hace en el espacio desde el punto de vista de la jurisdicción. Y en este sentido, el espacio señalado en cuanto a punto de referencia para los habitantes de Compostela es, por supuesto, el entorno de la catedral. El espacio catedralicio, el espacio del entorno catedralicio es el del poder señorial. Y a él se une la calidad de espacio económico y de fluir y vida cotidiana en ebullición. Es la Praza do Campo, la actual Cervantes, el foro, lo que se denomina foro en las fuentes del siglo XII, más en la reunión urbana de las gentes, de los vecinos. Y es el espacio del Camino francés, que entrecruza ambos ámbitos. Volveremos después sobre esto. Peregrinación, vecinos. Espacio, por tanto, de poder civil por una parte,
con sus complejidades y que después irá ya al espacio intramuros, a la propia ciudad, y tendrá pues, unas zonas perfectamente marcadas con un edificio propio para el poder político y especialmente el espacio catedralicio, marco del poder señorial que ejerce el señorío en la ciudad. Esta actividad urbana, la vida en ella, la vida propia, vecinal, genera poco a poco unos sectores urbanos, económicos. No debemos olvidarlo, con el tiempo sostenido, esta propia actividad genera unos sectores, unos espacios que organizan los ejes fundamentales de la ciudad. Los conocemos también, conocemos cómo se determinan y dónde se ubican los principales sectores económicos de la ciudad en la Edad Media. Aquí tenemos, para hacernos una idea, lo que vendría a ser más o menos una distribución de los ejes urbanos fundamentales en esta ciudad, que decía pues, los siglos XII, XIV, XII, XV, ¿no? En el marco de la organización social de los sectores económicos. En el espacio en la zona de Porta do Camiño, Camiño Francés, Praza do Campo, Rúa da Moeda, las Algalias, ¿no? Esta zapachería, así, tendemos sobre todo a los comerciantes y a los mercaderes. Bueno, comerciantes y mercaderes convive la atención al vecino, la atención al peregrino, evidentemente es un espacio pues, bueno, de atención económica, fundamentalmente. Después tendríamos en torno a Mazarelos, en la Rúa dos Ferreiros, Fonte Sequelo, Preguntoiro, asentados fundamentalmente al artesanado. Los herreros, los sastres, los carpinteros, sector artesanal de potencia considerable. En la Rúa Nova, Rúa do Vilar, Conga, Fonte do Franco, tendríamos a un artesanado de mayor consideración. Pues ahí conocemos el asentamiento de plateros, concheros, que se orientan más a una demanda relativa al marco jacobeo, ¿no? al espacio peregrinatorio, digamos mejor. En la zona de Porta Faxeira y la calle de Faxeiras teníamos a los sastres, zapateros y correeros. Y después el amplio espacio de Hortas Trinidad, este eje Hortas Trinidad, en el que florecen las explotaciones agrarias que abastecen a la ciudad de frutas y hortalizas. Esto genera un extenso cinturón agrario, o integra un extenso cinturón agrario, que rodea a la ciudad en los siglos XII-XIII, mantiene su presencia en el XIV y el XV, y bueno, pues es verdadera huerta y que nutre los mercados. Calles, espacios comerciales que marcan en parte la morfología, pero la forma que vemos, que se veía, viene marcada realmente por las casas, claro, por supuesto. Los lugares íntimos, familiares, pues es como era, igual que es hoy. Espacios de intimidad, familiar, de vida en común. El mobiliario cambiaba, algunas formas cambiaban, el entretenimiento en parte cambiaba, por supuesto. La dimensión del tiempo cambiaba, pero en absoluto era inmóvil, ¿eh? En absoluto era inmóvil. Un mundo que viene marcado por sus propios ritmos de tiempo. Y todo esto genera pues, unas formas de vida en común, en las casas fundamentalmente, cuya morfología externa moldea las calles y las plazas. Esta es la vida cotidiana de los vecinos de Compostela en la Edad Media. La casa medieval compostelana se integraba fundamentalmente por casas de planta baja, mucho 2 plantas, en unos solares que estarían pues alrededor de los 4 metros de ancho, de los 8 de largo, que en ocasiones unirían varios solares para un mismo inmueble, dando lugar a casas pues, bueno, de mayor extensión, y a ellas deberíamos añadir pues, una cortiña, lo que se llama una cortiña, ¿no? Que es un espacio adyacente para producción hortofrutícola. Generalmente para abastecimiento propio, podría ser para venta, pero era pues, bastante reducido, ¿no? Entonces, pues, para abastecimiento propio de la familia. Ahí tenemos una imagen de unas de las casas bueno, más antiguas que se conservan en Compostela en el momento medieval, ¿no? Las casas de Salomé, en la Rúa Nova.
Espacios, pues, relativamente similares a lo que vemos hoy en día, percibidos perfectamente por los vecinos y vecinas de Compostela, recorridos a lo largo y ancho, en la sucesión tranquila de los días y las jornadas, del tiempo, día tras día, que conforma realmente una vida. Y finalmente esta vida cotidiana, estas calles, estos espacios, confluyen realmente en lugares de vida común, de noticias, de conversaciones, de compras, de ventas, paseos y paseantes diarios. Son las principales plazas y mercados, que están realmente junto a las calles, verdaderamente destacadas, no solamente en lo social, sino espacios que destacan en la comunicación de decisiones. Aquí tenemos como espacios centrales los mercados, los llamados macellum, ¿no? Y de ahí vendría mazarelos, per quam preciosus Bacchus venit ad urbem, la Porta do Viño, la zona en Mazarelos, ¿no? Por donde viene Baco, por donde viene el vino, y entraba. Otro mercado habría en Cervantes, la Plaza do Campo, que decía. Otro habría al final de la Rua do Vilar. Lo conocemos por una disposición arzobispal de 1241, que nos remite al recorrido del pescado para su venta. ¿Cómo recorría el pescado? Pues venía ad Vilare et inde ad Macellum, es decir, a lo largo de la Rua do Vilar y hasta el Macelo, hasta el mercado que derivaría ahí. Esa era la ruta que se traía en el pescado, en la venta del pescado. Un mercado de pescado. Había también de carne. De hecho, hay dos sectores de carniceros, al norte y al sur de la ciudad. Lo cual indica, pues bueno, el volumen del consumo y del mercado que existe. Como calle, en estos espacios, en este espacio de vida común, de noticias y conversaciones, de conocimiento de las decisiones políticas, destaca el preguntoiro, preconitorium, por donde iría el pregonero, expandiendo las noticias, comunica con la Plaza do Campo, ¿no? Articula la circulación, por una parte en lo económico y por otra como centro del espacio político de la vida, por donde expandir las noticias en el pregón. Y conocemos incluso, bueno, con relativa notoriedad, a algunos personajes relacionados. En el siglo XV, Domingo Longo era el pregonero y se hacía notar por crida de anafil, que se dice, ¿no? Así figura en el libro do Concello. Es decir, por el toque de una trompeta. Ese era el sonido que percibirían los vecinos en su estancia, pues en los mercados, ¿no? Y en su paseo, escuchando esa crida de anafil, escuchando el anafil, esa trompeta larga, saben que después viene una información que les atañe, que les interesa. El sonido del anafil era reconocido como un sonido de la decisión pública, del concejo. Llama la atención al vecindario compostelano en estos lugares comunes, en estos mercados, en estas calles. Vecinos, por tanto, con el desempeño de su vida cotidiana, usual, como la nuestra, con otros medios, en espacios muy similares, ¿no? En sus hogares, en sus casas, con sus actividades diarias. En unas calles, plazas que derivan de la evolución urbana en torno al sepulcro apostólico y a la veneración del sepulcro atribuido a Santiago, en la larga duración de una ciudad que se va haciendo pedacito a pedacito y poquito a poquito. Llegamos así a una ciudad en forma y población que conocemos bien. Y a la que vienen en veneración del sepulcro apostólico, del edículo, gentes de toda Europa, desde Alfonso II, en el momento en que conoce la noticia, hasta después, pues bueno, peregrinos más o menos conocidos, gotescalcos, se conocen todas las tradiciones, ¿no? Tampoco vamos a entrar ahí. El peregrino, la peregrina, recorren las rutas de peregrinación en ansia de la perdonanza jacobea, de la veneración del espacio apostólico,
Esto ocurre durante toda la Edad Media. Pero es una población que comparte estos espacios que hemos visto, comparte estas calles, estas plazas, estos macelos, comparte la Plaza do Campo o Azabachería, pero observa en él, busca y encuentra zonas diferentes, espacios diferentes, percepciones diferentes en importancia, en distribución de actividades, incluso de sonido. Si examinamos el plano de la ciudad, por supuesto el centro catedralicio ocupa pues bueno, un espacio central en la ruta de peregrinación a la ciudad. La entrada se produce por la conocida generalmente como Porta do Camiño, nada nuevo, el itinerario conduce al recién llegado por la Plaza de Campo, por la Portada Norte, por la llegada a lo que se conoce hoy como Azabachería. Este es uno de los grandes ejes urbanos que había marcado ya Armas Castro, del que derivan parte de las calles septentrionales de la ciudad y fundamentalmente ya bien conocido en el siglo XV, ¿no? Todo esto no es nada nuevo. Pero, ¿qué se encuentra aquí a mayores? ¿O qué se busca a mayores? ¿Qué se percibe? Pues en primer lugar el sonido. En primer lugar el sonido. Hablamos en muchas ocasiones de los documentos, los edificios, los espacios. Pero claro, resulta fundamental comprender los sentimientos y percepciones de la población, del individuo en la Edad Media. Y si el vecino marcaba y reconocía perfectamente el añafil como sonido de la llamada política, el peregrino conoce a la perfección el sonido de la campana como llamada y como espacio referencial a su viaje. No quiere decir que la población compostelana no atienda a las campanas, no. Ocurre que es referencial el sonido para el peregrino. No tanto le diría el añafil, cuando realmente para un vecino el añafil era percibido ya como un elemento de transmisión de información del poder político. ¿Qué observamos, por tanto, en un paseo atento? Bueno, pues en primer lugar, el propio cambio de la perspectiva, ¿no? Este paso por la plaza de Campo hacia la llamada Plaza das Cambias, Plaza de los Cambios, ¿no? Para ello, nos dice Calistino, para ello, delante de la puerta septentrional de la basílica, que por esta razón se llamaba antiguamente Puerta de las Cambias, tenían sus tiendas y mesas con las correspondientes balanzas y demás accesorios que se requería para reconocer el peso, la ley y la calidad de la moneda. Es decir, una zona de cambio, de intercambio, de cambio de moneda porque las gentes venían de lugares distintos, con monedas diferentes, y eran aquí atendidos en este marco económico. Creo que esta zona y que todo este espacio es especialmente interesante en la percepción de la ciudad medieval, ¿no? Es el marco de un comercio que realmente entrecruza al vecino con el peregrino. ¿Qué es lo que veríamos fundamentalmente? Puestos, tiendas, productos en el largo eje, largo entrecomillado, entre la Plaza de Campo y la Plaza de los Cambios. Desde ahí, la Portada Norte, la actual Azabachería, orienta su actividad al recién llegado de tierras lejanas en su peregrinación. El origen es más variado, por supuesto, ¿no? Unos vienen de más lejos, otros de espacios más próximos, pero generalmente tiene una particularidad, que esas monedas que traen son diferentes, y aquí se ubican los servicios de cambio, fundamentalmente. Esta actividad, digamos, da forma a un espacio concreto en la plaza, un espacio desde los elementos propios de cada puesto.
de cada puesto de los cambiadores. Los conocemos por la ordenanza de la Cofradía de Cambiadores de finales del siglo XV, que recoge formas bien anteriores y que seguramente recoge usos que venían ya de antiguo, de relativamente antiguo. Hacia 1490 se nos definen los puestos, tendrían su ahucha pintada, una mesa o arca sería pintada, y boas alcatifas fermosas, segundo sempre se usó. Es decir, cada puesto contaría con un mobiliario propio, una hucha. Ahí vemos una mesa en las cantigas de Alfonso X. Vemos una mesa, pues sería así, un arcón, una hucha de madera, seguramente un tenderete, quizá cubierto, de ciertos colores, para llamar la atención, que tendría pues un pequeño mueble, un arcón de madera, a modo de hucha para el cambio, y esas alfombras, una alfombra ante el puesto. Se reglamenta desde la ciudad, no solamente desde la cofradía, sino desde la ciudad también, determinados aspectos relativos al cambio de moneda, a la forma en que desempeñan su actividad estos cambiadores, no solamente con la hucha, con las alfombras que señalen cada puesto, sino también como actividad sensible que es. Las ordenanzas prohíben, por ejemplo, portar armas. Incluso se mide el idioma en que han de comunicarse para evitar que haya engaños o deslealtades entre unos cambiadores y otros. Las actividades relacionadas con la peregrinación que percibe el peregrino, la venta de productos, conduce a este peregrino a un entorno catedralicio que para los vecinos ofrecía, recordemos, mercados, ruta del pescado y demás. La Rúa do Vilar, la actual Platerías, por ejemplo. Se compartiría aquí el espacio de estos mercados, este pescado, esta ruta más urbana, más ciudadana, con tiendas y puestos de concheros, plateros o uribes. Conocemos la ubicación y la potencia de este sector. La actividad de los concheros viene reglamentada ya desde el acuerdo entre el prelado y el cabildo en 1200 para el arrendamiento de tiendas que producen las conchas jacobeas, ¿no? Es el símbolo oficial del ámbito del marco jacobeo de la peregrinación, viene marcado ya en el Calixtino. Esto se busca evitar la acuñación de falsarios y reglamentar a través de concesiones las tiendas. 100 tiendas, en ese momento, en 1200, 100 tiendas, que son bastantes, 100 tiendas, parte de gestión capitular y buena parte de ellas las más de gestión cedida, ¿no? A vecinos de Compostela, seguramente, en el sostenimiento de un sector económico. En convivencia con esos mercados, con esas calles, con las viviendas de la Rúa do Vilar, con el Macelum que andaría por ahí, tenemos al sector de los azabacheros, de los ouribes, de los plateros, trabajadores de los metales preciosos que florecen especialmente entre los siglos XIII y XV. Conocemos también su ubicación entre la Puerta Santa y la Puerta Sur de Platerías. Ahí se nos refiere, por ejemplo, 7 casas e tiendas en que labran oro e plata ciertos plateros, citas cerca de la dicha nuestra iglesia de Santiago, de las cuales casas algunas pertenecen. Pues bueno, este es el espacio en el que se ubicaban estas casas entre Puerta Santa y la zona de Platerías. Y finalmente, espacios dedicados a la pernoctación, a la estancia, los albergues y albergueros, que se salpican principalmente por estas calles más próximas al entorno catedralicio y al centro urbano. Los conocemos desde el siglo XII, aunque realmente recogerá una realidad pues, bueno, bien anterior, como todo servicio que necesita pues, bueno, ser cumplido, ¿no? Figuran en el Calixtino, pero de manera suelta y constante los tenemos en la documentación. En 1182 tenemos, por ejemplo, este Johannes Pelaiz, Albergarius, Cognomento Brunus,
tenemos una representación ya en forma casi gremial a finales del siglo XIII. Un documento de 1288 nos habla de vocibus albergariorum, es decir, las voces de los albergueros, ¿no? Había unos representantes. En cualquier caso, entre 1182 y 1291 documentamos 15 por lo menos. Seguramente habría más. Seguramente habría más. Se cumple y se da así, pues bueno, sentido pues, a una necesidad obvia que es la de pernoctación en la ciudad. Y como vemos, se ubican albergues, albergueros, ouribes, cambiadores, en espacios centrales de la ciudad, en los cuales se convive con la propia población ciudadana que lo percibe y que la disfruta de una manera totalmente diferente, más propia de su vida cotidiana, cuando la vida cotidiana diaria del peregrino y del llegado a la ciudad en devoción es otra, digamos, ¿no? El peregrino convive así en espacio con el vecino, pero percibe, busca y encuentra actividades, funciones, ambientes totalmente diferentes, por lo menos bastante diferentes, aún sobre las mismas calles, sobre las mismas plazas, sobre los mismos espacios. Nos queda finalmente una tercera mirada, la del viajero, más presente en el siglo XV, probablemente gracias a los relatos que conocemos, ¿no? Y a que nos dejan pues, bueno, un relativo detalle desde los relatos del 400 que permite pues, reconstruir ciertas visiones o bueno, por lo menos dar unas ciertas notas de un sector que tiene una percepción diferente, digamos, observador desde una óptica diferente. De nuevo, el viajero comparte los lugares, pero cambia las percepciones. Como decía, destacan los del siglo XV, claro, son los que nos legan sus relatos más destacados. Nicolás de Popiélogo, Jerónimo Münzer, León Rosmital de Blana. Son realmente una clase acomodada que dispone más de su tiempo y que organiza su estancia ya no en función de una residencia urbana ni de una función litúrgica, con todo lo que podemos entender por litúrgico, ¿no? En cuanto a presencia, estancia en la ciudad desde el punto de vista del culto catedralicio, que también lo desempeña, pero no exclusivamente, sino en una vertiente más cercana a lo experimental en cuanto a descubrir ciudades y espacios, regiones, lugares, ¿no? Son personajes relativamente destacados que viajan con su séquito en periplos que les conducen a ciudades, a caminos, a espacios, y de los cuales dejan testimonio. En Compostela son objeto de su atención, por lo general, dos centros fundamentales en lo monumental, que conocemos bien y que hemos referido al inicio, la catedral y su muralla. Se destaca, evidentemente, de manera general, el templo. Más en lo contemplativo que en lo monumental. El barón Rosmital había hecho notar ya en los años 60 la potencia de una vieja pero todavía presente muralla y nos daba pues bueno una nota bueno, yo creo que es bastante, bueno, es una nota bastante entrañable, ¿no? Cuyas almenas están por una parte llenas de violetas amarillas. Yo creo que los que somos de Santiago y paseamos sus calles, todos conocemos estas flores, ¿no? Que campan por algunos de los muros. Y bueno, pues resulta evocador casi verlas ahora a lo mejor con la mirada del barón Rosmital en el siglo XV. Bueno, no hay demasiada nota e información en los relatos acerca de los espacios urbanos, de los edificios urbanos, del recorrido por las calles, más allá de ciertos puntos que sí parecen repetirse, como el convento de Santo Domingo, ¿no? Popiélogo, en 1484, remarca, evidentemente, las reliquias de Santiago, el mayor y el menor. Münzer describe después en la propia catedral, en sus capillas, breve itinerario litúrgico y de reliquias y añade ciertas notas costumbristas, pero hay poca atención a los espacios urbanos, a los espacios de la ciudad, ¿no? A la forma en que se percibe o se camina la ciudad, a excepción quizá, eso ya digo, del monasterio de Santo Domingo. Y es que estos viajeros
no reducen su estancia a Compostela, su presencia a Compostela, sino que emplean el tiempo en recorridos por el entorno. Recorridos por el contorno de cierta significación, así se constata en tales diarios, ¿no? Popiélogo, por ejemplo, va a Nuestra Señora da Barca, a Fisterra, a Padrón, y regresa después a Compostela, donde pasa pues, un breve tiempo. El interés resulta, evidentemente, diferente al de los vecinos, por supuesto. Por supuesto. Pero también al de los peregrinos, especialmente casi nos interesa esta nota. La diferencia con respecto a la visión que ofrecen los peregrinos. Y es por ello por lo que esta atención ofrece percepciones distintas. Les interesa, en este caso, lo más destacado, no solamente el espacio del entorno, sino pues bueno, también ese culto jacobeo, que es realmente lo que más destacan, y después pues, pasan a otros lugares y continúan su periplo sin detenerse más, ni dar notas pues tampoco de calles, plazas, ubicaciones, espacios o sectores. Vecinos, por tanto, peregrinos, viajeros. Tres formas, pues, de experimentar el mismo espacio, los mismos lugares, las mismas calles, de centrar la atención de manera diferente sobre aquello que se comparte, el espacio físico. Claro, la importancia de comprender esto no es exclusiva de Compostela, ni tampoco lo es del mundo medieval, sino que esto nos ofrece una riqueza de miras necesaria para aquel que desee comprender el pasado y el presente. El historiador, el medievalista, enfocando mi campo, ha de atender a estas múltiples perspectivas para comprender la forma en que se edifica la sociedad desde el individuo, desde las gentes, desde las vidas. Es el disfrute, padecimiento o simplemente el paso maravilloso, sosegado del día a día, entrecruzados todos ellos y a veces de distinción bien difícil. Vecinos, viajeros, peregrinos, todos ellos por las calles y plazas de la Compostela medieval, que nos dejan desde sus textos y palabras visiones compartidas y particulares que yo creo que nos ayudan a dar un vistazo con mirada diferente por las calles santiaguesas. Reitero como final el agradecimiento a la Archicofradía por haberme invitado a participar en este maravilloso ciclo que me honra y pues espero seguir viéndonos por Compostela y dejo ahí mi correo, lo tenéis presente por si cualquier persona quisiese hacer cuestiones, quisiese hacer apuntes o desease mantener cualquier tipo de comunicación. Muchísimas gracias y hasta la próxima.